orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, buenas tardes. Otro nuevo programa de Renacimiento Nacional, llamamos por el 30 y pico, así que nos estamos convirtiendo en expertos en la cuestión televisiva. Co-conducimos el programa con César Trejo, combatiente de Malvinas, y tenemos como invitado a Diego Masieri. Diego es abogado, autor de una biografía muy interesante, biografía autorizada de Isabel Martínez de Perón, y ya le vamos a ir preguntando cuál ha sido su incidencia, cuál ha sido su relación, tanto con Isabel Perón como con la colocación del busto en el Senado hace casi un mes. Bueno, Diego, bienvenido. Bueno, gracias, para mí es un gusto estar en esta casa, que siempre me ha recibido con las puertas abiertas y con mucho afecto desde que Juan Manuel inició esta iniciativa, valga la redundancia, ¿no? Y esta patriada. Para mí compartir con ustedes, dos grandes amigos, compañeros, compatriotas que admiro desde chico, es un honor. Que así, gracias César, gracias Hugo, los veo, que así hoy me toca ya no como observador de los programas, sino para participar. Y creo que sobre la pregunta han habido lecturas de todo tipo. Yo lo que siempre digo es que el acto del 17 de octubre, el Día de la Lealtad para los que somos peronistas, ha constituido una causa justa, una causa históricamente necesaria de reparación. Nos estamos refiriendo a la colocación del busto de Isabel Perón en el Senado, impulsado por la vicepresidenta de la Nación. Correcto. A mi entender, es una causa justa, una deuda pendiente que tenemos para con la primera mujer presidente del mundo. Totalmente. Y como bien la describió la vicepresidenta de la Nación, una mujer condenada al ostracismo en España por años, que vive en el exilio con una sobriedad de la que he sido testigo, porque he ido incluso a su casa. Es una causa, acá lo presentan como algo, una mansión, una cosa extraordinaria, cuando ella vive en una vivienda muy modesta, más allá de todas las sandeces que se dicen por los periodistas, ¿no? Todo el tiempo. Y por otra parte, lo que más me ha reconfortado, esto ya lo digo subjetiva y personalmente, es ver a toda la Unión Democrática en pleno siglo XXI escandalizada porque nuevamente apareció el apellido Perón en los medios de comunicación, ¿no? Que creo que eso es lo que le molesta, porque el que cree que la proscripción del peronismo y el decreto 4161 está derogado o abrogado, la verdad me parece que es un ingenuo hoy en día, ¿no? Les molesta eso, el apellido de Perón. Y me reconforta ver eso, las reacciones por derecha y por izquierda, como en el 55 y en el 76. En esta ocasión, vivirla así de forma material en el presente, a mí por lo menos me reconforta. Sí, y en el 45, ¿no? Donde estaban derechas e izquierdas, el radicalismo, todos en contra. El socialismo. Han hecho, el conservadorismo. He visto que está muy una ardido. Parte He visto que está muy ardido incluso el presidente de la Nación y sus secuaces, por así decirlo, ¿no? Porque ha dicho cualquier barbaridad todo el tiempo. Sí, como nos tiene acostumbrado, pero en este caso sobre este hecho, ¿no? Sobre este hecho, sí, con cifras que él tira así al azar, totalmente inventadas, con datos historiográficos totalmente errados, y porque justamente ahí muestra su faceta antipatria y gorila, ¿no? Que es el que cree que otra cosa, también desprevenido total. Continúan porque siguen todo su grupo de trolls y etcétera, todavía bastante ardido por este asunto, ¿no? De la colocación del busto de la señora
de Perón, que creo que en buena hora ha acontecido. En 40 años se han cumplido 40 años del último homenaje que se le hizo a la señora de Perón, que también lo hizo alguien que no es del signo político, por lo menos del Partido Justicialista, que fue Alfonsín, cuando sancionó la ley de reparación histórica Isabel Perón. Con lo cual también a mí me sorprende la reacción de algunos que se dicen radicales, que serán alvearistas, más no irigoyenistas, ¿no? Que también saltaron como que les hubieran puesto un fierro candente en algún lugar indecoroso, cuando en rigor de verdad también la figura de Alfonsín fue el que sanciona en 1984 la ley de reparación histórica Isabel Perón. Sí, no, al poco tiempo asumió. Sí, en el 84, el año siguiente, se hizo que se determinó que la señora de Perón fue la primera víctima del proceso militar de 1976, del delito de rebelión. Por eso también los radicales tienen que revisar un poco, los que se dicen radicales, mejor dicho, revisar un poco también sus denuncias, sus detracciones. Ahora también hay un legislador que quiere sacar el busto mediante una presentación administrativa y judicializarlo. Siempre la proscripción, ¿no? La quita del busto y la proscripción. Sí, y bueno, le molesta. Fue entronizado en el Salón de las Provincias. Han hecho lectura a los medios de comunicación de todo tipo. Yo creo que ha sido un acto de justicia genuino, propiciado por la vicepresidenta de la Nación, lo cual celebro. Y también con un buen visto del Santo Padre Francisco, que también... Justo para ese momento mandó un saludo, ¿no? A Isabel Perón. En rigor de verdad, el saludo, que no trascendió recién en octubre, fue a 50 años de la muerte del general Perón. Fue el 1 de julio en Santa Marta, que yo concurrí, y él le ha mandado un montón de presentes a la señora de Perón. La ha definido como que ha sido prenda de paz y unidad de los argentinos. Una definición que ya la ha hecho en otra oportunidad. Y también ha sido el único que le ha recordado, por lo menos dentro de lo que hay de las personalidades, a 50 años de la muerte del general Perón. Eso trascendió... Sí, cuando recuerda de que tuvo que asumir la primera magistratura en esas difíciles circunstancias, ¿no? Exactamente. Yo estuve ahí en Roma, en Santa Sede, a las 6:15, 18:15 de la tarde, que acá eran las 1:15. Con lo cual también ha sido simbólico eso, ¿no? Porque eran 50 años de por lo menos la muerte clínica del general Perón. Y bueno, la verdad es un acto justo también que se ha hecho para con la señora de Perón, una mujer que siempre ha tenido muchos lazos con lo que es el Vaticano, no solo de las dirigentes políticas, habrá sido una de las que más ha conocido Papa, porque ella ha estado con una relación prácticamente asidua con Pablo VI, muy asidua, a punto tal que de hecho Pablo VI rompió protocolos ante la muerte del general Perón, con cartas de salutación a la vicepresidente que asumía la presidencia. Y por supuesto, en la casa donde vive la señora de Perón, hay exhibido en una de sus mesitas una foto muy simbólica de ella con Juan Pablo II, y ella me ha contado que las únicas dos personas de trascendencia internacional que inciden para su liberación en 1981 ha sido una Juan Pablo II, por eso ella en su momento le fue a agradecer, y la otra persona fue el general Omar Torrijos de Panamá, que de hecho ella me cuenta que Torrijos le ofreció una casa en Panamá para su exilio en 1981, y bueno, después Torrijos tiene toda esta oposición y esa muerte dudosa que nunca quedó esclarecida en la historia, ¿no? Sí. Pero volviendo al tema, creo que es, no sé si coincidirán, un acto de justicia lo que se ha hecho para terminar con la prescripción del peronismo, que es justamente con Perón, con Isabel Perón. Y yo me acuerdo, por ahí vale la pena contar, cuando distintas iniciativas, alguna de ellas impulsada por el doctor Lavaqué, me acuerdo que vos también andabas por ahí, pidiendo la colocación del busto en la casa de gobierno, como corresponde, ¿no? Claro. Hace de esto ya como 20 años, me parece. Sí, el decreto la resolución, de entronización del busto, eran 3 bustos, iban a ser Cámpora, María Estela Martínez de Perón y Alfonsín.
Eran los 3 bustos que debían entronizarse por un viejo decreto que existe desde la época del lanucismo. Ese viejo decreto del año 72 decía de que no es un homenaje a los expresidentes, sino un acto de memoria. Eso decía el viejo decreto del año 72. En 2006 se refrenda ese decreto, se le hace una suerte de modificación y se ordena la entronización de estos 3 bustos. Pusieron inmediatamente el de Cámpora, desaparecieron, porque esa es la palabra, el de Isabel Perón. Desaparecieron directamente, no sabían dónde estaba. Después apareció muchos años después en un anticuario, cuando publicamos el primer libro de la biografía. En un anticuario en San Martín estaba a la venta. Tiene una explicación un poco rara de por qué estaría en San Martín cuando lo reaparecen. Y el de Alfonsín se puso de cuerpo presente. Yo tengo una respuesta a una carta documento que se hizo en el año 2015, donde Casa Rosada, del oficialismo de entonces, me decía de que no correspondía la entronización del busto de presidentes vivos. Por eso era que no había, lo cual era no reviste, primero, rigurosidad legislativa, por ningún lado de la normativa dice eso. Segundo, porque Alfonsín descubrieron su busto de cuerpo presente, estaba ahí al lado. Con lo cual, eso era más un... Y ahora utilizan el mismo argumento para decir que no tendría que estar el busto en el Salón de las Provincias del Congreso de la Nación, del Senado, específicamente, porque por un viejo decreto casualmente firmado por Rojas y Aramburu. Mirá lo que invocan, bueno. ¿no? Mirá lo que invocan. Claro. Un decreto de 1955. Hay coherencia. Hay coherencia. Entonces dicen que no corresponde, ese es el planteo administrativo que se hizo. Lo cual no tiene ni lógica, porque si primero que ese decreto está en total desuetudo, porque si no estuvieran desuetudo ese decreto, con ese criterio tampoco la ciudad de Buenos Aires tendría que ser la capital del país, claro. la ley de traslado, con lo cual y segundo, eso por un lado, y segundo, la verdad, invocar un decreto de la Revolución Fusiladora de 1955 para este acto de proscripción que nuevamente quieren hacer, la verdad me parece un sinsentido total que los pinta de cuerpo entero, ¿no? Y digo, después hay una cuestión interesante que vamos a tratar, que es el desarrollo de la relación de los gobiernos de Isabel Perón y del general Perón en la cuestión Malvinas. Pero vamos a tratar de agotar este tema primero. Sí, ¿Cuál ha sido la influencia y la participación que ha tenido en esto la vicepresidenta de la Nación? ¿Cómo fue? ¿Qué nos podés contar? Yo creo que ha sido una iniciativa genuina, no tengo dudas de eso, por el discurso que ha brindado el día de la entronización del busto, ha sido totalmente genuino. Por el contenido de lo que ha dicho, y segundo, hay muchos peronistas ofendidos por esto, o que se dicen peronistas, no, que dicen esto tiene que ser bajo un gobierno de signo peronista, interpretaciones de muchos lados, y lo innegable es que ha sido un acto de justicia y genuino, y sobre todo lo que interesa o lo que debiera interesar es que con la total anuencia de la expresidente de la Nación, de la señora Perón, que ella misma ha aceptado, bueno, por supuesto recibir a la vicepresidente a 50 años de su asunción. Claro. Y esto lo cuento, a ella se le ha consultado, ha decidido totalmente la señora de Perón de recibirla, contenta de que se acordaron de ella, por supuesto. Y más que el motivo de la visita también es un reconocimiento de una mujer hacia la primera mujer que precede en el cargo. Con lo cual creo que, y yo insisto en esto, es un acto de justicia. Después las interpretaciones que desde todas las aristas le han querido dar, pero yo me quedo con que ha tenido la anuencia, la complacencia de la señora de Perón, que es lo que a mí me interesa. Y después, uno que intenta integrar un movimiento nacional y no un partido político, para mí, hasta último momento, la jefa natural de lo que es, por lo menos espiritual, del movimiento nacional justicialista es la señora de Perón, de forma indiscutible. El PJ es un instrumento vacío que era desarticulado, ni bien Perón asumía los cargos, con lo cual
El problema es que han convertido el pejotismo en la partidocracia, ¿no? En un fin y no en un medio. Sí, sí. Con lo cual... Si hubiesen ido al radicalismo o quedado en el radicalismo, que siempre fue un partido político después de la desaparición de Irigoyen, ¿no? Y después, bueno, yo también me quedo en, como reivindicando, ¿no?, las detracciones que ha sufrido la vicepresidenta de todos los medios y los círculos de los medios de comunicación, de los diarios, de toda la runfla del periodismo, ¿no? Salvo honrosas excepciones, pero han salido toda la Unión Democrática como que le vino ¿Qué podemos decir de la acusación esa tan frecuente de Isabel Perón, creadora de la AAA, jefa de la AAA? Vos lo aclarás muy bien y los que vivimos esa época lo sabemos, pero comentalo vos. Sí, bueno, esto se ha hecho eco desde el presidente de la Nación, que ha coincidido en este asunto hasta con Miriam Berman. Mirá cómo son la Unión Democrática muchas veces, ¿no? Que fueron todos al... yo creo que la astucia también de este acto, que ha permanecido con total reserva hasta último momento, si no, no sé si se hubiera podido hacer hoy en esta democracia que algunos llaman o tratan de denominarla así, ¿no? Pero el tema de la AAA, bueno, es un tema largo y tendido para hablar, no obstante, está ya aclarado hasta judicialmente en muchas cosas. Julio Bárbaro, por ejemplo, que es una personalidad que le ha hecho la vida imposible con el grupo de trabajo durante el gobierno peronista, que hoy deviene en el gran gurú del peronismo para los medios de comunicación. Sí, yo nunca me olvido de eso. Por lo menos ha tenido... el revisionismo de decir a otro personaje devenido en periodista, que ahora está en un canal muy conocido de la televisión, que parece sacado de Los Tres Chiflados. Carlos Rucauf. No, ese puede ser otro. Otro que parece a Larry. Claro. Un tal Recalde que está todo el tiempo ahora hablando de la AAA, todo el tiempo. El otro día dijo Perón creó las 2A por Aerolínea Argentina y la AAA, toda una cosa así. Bueno. Bueno, pero un tal Recalde, que su fuente y su bibliografía siempre son las revistas, los diarios y los pasquines. Y está hablando todo el tiempo de la AAA porque este Recalde entrevistó en su momento a Julio Bárbaro, que ha tenido la hidalguía, porque hay que reconocerlo viniendo de donde ha venido, de decir la AAA éramos nosotros. Porque esto de decir de que los grupos sindicalistas no hacían nada, que los grupos en esta guerra civil devastadora que crearon desde algún ámbito en los años 70, pero hablar de la AAA como un plan sistemático de desaparición de personas fomentado por un organismo de gobierno peronista no tiene ni ton ni son. Y esto yo ya tengo la demostración en causas judiciales, no es que lo dice Diego Masieri, está acreditado en la justicia. De por sí esto ya fue visto durante el gobierno de Alfonsín, se analizó. El fiscal Estracera mismo dijo perseguir a la señora de Perón, acusándola de un plan sistemático de desaparición de personas, un mamarracho jurídico. Estracera lo dijo, no es que lo volvió a ratificar Estracera en 2006. No es que tampoco hay que irnos muy lejos en la historia. Y después sí se habla de lo que se ha tratado de encubrir en torno a la AAA, de lo que era cierta organización paramilitar dependiente de ciertas estructuras castrenses. Claro. Y ahí se pueden ver las causas del teniente, por ejemplo, Segura, por un asunto ocurrido en Avenida Figueroa Alcorta 3297, un famoso edificio que supuestamente era un reducto de la AAA, manejado por la secretaria del exministro de Bienestar Social, José López Rega, que tampoco nunca tenía secretaria, con lo cual ahí había una inconsistencia. Y a este muchacho, a este teniente, le hacen hacer una denuncia dentro de las mismas organizaciones golpistas, ¿no? Subversivas, golpistas, castrenses, porque la subversión no es solo de derecha, subvirtieron el orden los de izquierda y los de derecha. La verdad es, en cuanto al término estricto sensu, de subversión. Sí. La subversión es la alteración del orden constitucional, la hicieron de los dos con la misma pinza. Y en esta denuncia, el propio gobierno nacional de la señora de Perón instruye de oficio también una denuncia para que se investigue este hecho que denuncia Segura,
Y uno de los principales personajes que se oponen a investigar este asunto, fue el teniente general Videla. De hecho, hay una carta de puño y letra de él diciendo que no iba a dispensar el secreto militar ante un juez natural. Eso está, no es que es. Y cuando el juez Teófilo Lafuente dice, a mí me dispensa el secreto militar porque tengo la anuencia de su comandante en jefe, que era la señora María Estela Martínez de Perón, el ejército se lleva a este muchachito a un ejercicio, siendo del ejército, a un ejercicio militar en Córdoba, lo hacen tirar de un avión y no se le abre el paracaídas. Oh. Falló el sistema. Falló el sistema. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Y ahí hablaban, el inmueble era un tal Mariscotti, hay mucho para... La causa 13. La causa 13 pasaron 4.000 personas, periodistas, sindicalistas, ex subversivos. La causa 13 no tiene condena a nadie. No tiene condena. No hay una sola condena hoy en día que ratifique el tema de los delitos de lesa humanidad durante el periodo constitucional del gobierno peronista. Y lo que es aún peor para los que sostienen esta tesis, esto ya fue juzgado por el gobierno de España en el año 2006-2007, el Tribunal Superior de España, cuando se trató de extraditar a la señora de Perón a la Argentina, hizo un fallo que dice: el Estado constitucional no se puede bajo ningún punto de vista subvertir a sí mismo. Y los españoles, es interesantísimo el análisis que hace, los españoles empiezan a hablar, incluso a ponerse a estudiar qué decían los políticos de la época, entre ellos Nilda Garré, que era ministro de Defensa de la época. Dice, pero ¿cómo? Usted era diputada y decía que la actividad subversiva en Argentina, que el rol castrense, bla, 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 bla. Entonces, si tenemos que hacer, como diciendo, hay que entonces instruir causas judiciales para todos los que se manifestaron a favor en ese momento de determinadas situaciones. Es interesante el fallo español. ¿Por qué se juzgó a la señora de Perón en España? Porque ella es ciudadana española, tiene doble nacionalidad, tiene asilo claro, español por otra parte, y hoy es una persona que está en el exilio porque hay una orden de Interpol vigente por el cual ella no puede ni pisar aeropuertos, no puede, es una causa. Y por otra parte, la hipocresía del señor presidente de la Nación se vislumbra en que yo fui testigo de eso y tengo las pruebas acá, de que tuvo, la verdad, un interés desmedido en el mes de julio con su embajador de España, entre otros, por invitar a la señora de Perón al Pacto de Mayo, que se firmó en julio, de noche y vestidos de negro. Invitar a una mujer de más de 90 años, nonagenaria, un jueves a la noche para que venga un lunes a Tucumán, sin indulto. Después querían de que vaya a la embajada a presentarse ante una foto como ratificando no sé qué, ¿no? Por esto del Pacto de Mayo, con lo cual no se condice el discurso del presidente de esa época con lo que dijo hace con lo poquito. que dijo después él y la banda de alcohólicos que tiene de troll y de asesores al lado, ¿no? Ese séquito de alcohólicos que tienen y que fueron. Al final fueron dos, Rodríguez Sá y Macri. Macri, sí. Los dos únicos que consiguió, sí. Expresidente. Sí, no sé quién fue porque yo estaba con la señora justo en esa época casualmente. Bueno, nosotros lo padecimos acá por teléfono. Pero bueno, una cosa que ya protocolarmente venía mal encarajinada, a punto tal que bueno, no se condice el discurso ese con lo que después estuvo diciendo contra la señora de Perón por la televisión, ¿no? Bueno, ha servido muy bien para aclarar este tema, ¿no? Son temas conocidos, pero viene bien poner un poco de claridad, ¿no? Y bueno, y lo otro que te queríamos consultar es la importancia la importancia de la actuación justamente durante el gobierno de Isabel Perón frente a las pretensiones inglesas, ¿no? Porque es un tema de actualidad, ¿no, César? Sí, bueno, nosotros hemos tenido la fortuna ya de trabajar con el amigo respecto de esa etapa donde los británicos, siempre dúplicemente, mientras decían que querían conversar, arman una nueva expedición al Atlántico Sur en el año 1975, fines de 1975, que denominaron Expedición Shackleton,
nieto de un explorador del Atlántico Sur y encomendado por el Foreign Office. Y acá lo que nos aporta el análisis del amigo es que no solo la conducta del gobierno de Isabel, que es absolutamente defensiva de nuestros intereses en el Atlántico Sur y de la causa de Malvinas, sino también de un hecho poco conocido, que es la crisis que sobreviene, ¿no?, a esa expedición y la respuesta del gobierno de María Estela Martínez de Perón. Contanos un poco, porque hay una fecha, que es la del 24 de mayo. Oh, ¿no? Sí. Fecha significativa que se pueden ver en el... No sé mucho idioma gringo, la verdad, nunca lo estudié, pero el Daily Telegraph o algo así, la famosa publicación británica, si ustedes buscan la publicación del 24 de marzo de 1976, justamente celebran el golpe de Estado y declaran de que nunca hubo una política tan hostil en la historia argentina contra los intereses británicos en el Río de la Plata. Está el 24 de marzo en una de las columnas del Daily Telegraph y decían de que iba a cesar justamente esta actitud hostil, que ya la había denunciado también Lord Franks en marzo de 1976, cuando hablaban de que ya prácticamente anunciaban el golpe de Estado y decían de que nunca, lo mismo, que nunca hubo una hostilidad tan fuerte en la historia argentina contra los intereses del imperialismo británico, ¿no? Y eso fue la razón, lo confieso acá, por la cual de chico me interesó la figura de la señora de Perón, porque bueno, uno era revisionista, una cosa te va llevando a la otra, y de chico le escribí a la señora de Perón cuando fue el Congreso de la Lengua en Rosario, que conseguí el domicilio de ella, en una actitud loable, una actitud que termina en la ruptura de relaciones exteriores con la Gran Bretaña, dentro de una política, una geopolítica que ya nunca más el Estado argentino la tuvo, una política de defensa que era extraordinaria, a pesar que el gobierno de la señora fueron pocos meses, donde se concebía a la Argentina desde insularmente, con una geopolítica talasocrática, ponderando que éramos el octavo país más grande del mundo dentro de los 193 países del Consorcio de Naciones en cuanto a nivel territorial, esto de hablar de la Argentina bicontinental, bioceánica. Fue la primer presidente que visitó la Antártida Argentina, sí, fue la primera mujer en pisar el continente antártico, 2 veces la pisó, una como invitada de honor porque fue su iniciativa, esto reconocido por el expresidente Lastiri, bajo gobierno de Lastiri, que ella va, que acá toda la prensa ridiculizaba esta gesta, por los trajes, los famosos mamelucos, se detenían, en las sandeces como en las corbatas de Lastiri, pero no, esto es hecho de trascendencia de establecer una reunión de gabinete, porque eso dice, hizo una reunión de gabinete. Después, el año siguiente, ella ya viaja como presidente de la nación, da un discurso en la base Vicecomodoro de Marambio desde el territorio argentino, por supuesto, pero desde el aire, porque el Hércules C-130 no pudo aterrizar, a diferencia del año anterior, por una cuestión climatológica, con lo cual recorrió Antártida y da un discurso desde el aire, un discurso muy emotivo que da ella, después hace el acto central en el Río Gallegos, pero un dato que muy pocos saben, el avión, el Hércules, sobrevuela el territorio de Malvinas, que trajo otro problema internacional. Eso nadie sabe, o nadie se recató que a propósito el avión, el Hércules, se desvía a Malvinas, previo paso a la Antártida. ¿Por qué era el eje de la discusión? Malvinas es la antesala a la Antártida. Sí, lo había dicho Perón clarísimamente, con una definición y una clarividencia absoluta, ¿no? Cuando cuenta esa anécdota que la conversación con el embajador británico, que dice, y el embajador británico le pregunta a Perón, ¿y ustedes qué quieren, qué hacen en la Antártida? Y Perón le responde, pero esto me hace acordar a ese señor que me robó el perro y al día siguiente vino a pedirme la correa. A reclamarme el... Claro. Tal cual. Bueno, y Perón claramente en el año 1950, en homenaje al general San Martín, constituye la llama de la argentinidad, define a la causa de la Antártida como una cuestión de todo el Atlántico Sur, y Malvinas vinculado al tema de la Antártida, con toda claridad, y además la define a esa causa como la causa
magna de los argentinos. Ya que lo que hizo Isabel Perón, ya fallecido el general Perón, en 1975, rechazando la expedición Shackleton y produciendo la ruptura de las relaciones bilaterales con el Reino Unido, es absolutamente consecuente con el pensamiento de su esposo. No solo eso, yo me he enterado, esto también en su momento de boca de la señora, que a ella la conmovió mucho, estando en Argentina, enviada por su esposo, un artículo que le habían llegado cuando ella estuvo en el Hotel de Luz y Fuerza, sobre un artículo que hizo el historiador Mario Stessler sobre el Gaucho Rivero, la figura de Antonio Rivero. Ya le conmovió la historia, esa polémica que tuvo Stessler en su momento con Cayet Boys, con la historiografía anglófila, y le llevó incluso al general Perón esta idea a su esposo, ¿no? Este tema de la cuestión. Ahí empieza su pasión también por Malvinas. Por Malvinas. Pero siempre miras de esta geopolítica como antesala a la Antártida, que era... y que no es solo lo de la misión Shackleton que generó la ruptura. Había un montón de condimentos que ella continuó la línea de la astucia y la estrategia política que había encauzado el general Perón, que era la política de recuperación territorial. Eso lo podemos ver en los diarios de la época. Hay un decreto secreto firmado por María Estela Martínez de Perón. No lo sabe, muy pocas personas lo saben. Yo tengo el decreto, la copia del famoso Operativo Sol. Esto fue en el año 75, recuperar Sandwich y Georgias. Había ya la partida presupuestaria, que también se le criticó esto de los fondos reservados. Parte de estos fondos fueron al Operativo Sol, búsquenlo. Yo puedo, al que quiera, mostrar el decreto, porque está la partida para recuperar Georgias y Sandwich. 1975, octubre de 1975. Todo esto devenía también en la idea previa del general Perón de la propuesta del condominio insular, desmilitarizando la zona, con la idea final de que, bueno, una vez que ponemos el pie ahí, después va a ser difícil sacarlo, ¿no? En esta idea de que muchos nacionalistas se opusieron porque decía que era ceder soberanía, no ganarla, esto del condominio insular. Pero, bueno, la lógica era pisar, desmilitarizar la zona, acto de presencia en el lugar, la presencia constante, Georgias y Sandwich. Isabel lo que trata de hacer es recuperar lo mismo que hizo el general en 1955, porque esto generó incluso una disputa y una pugna antártica en el año 50 muy desconocida, que ha tenido hechos de beligerancia incluso en esa época. Sí, sí. Muy pocos. Esto lo refleja muy bien Pablo Fontana en su libro La Pugna Muy Antártica. bueno, Muy buen sí, ese es uno de los mejores. Los mejores que es La Pugna Antártica, ¿verdad? Sí, sí. Nos están pidiendo un corte. Bueno. Así que perdonen la interrupción. No, por favor. Hacemos el corte y Le volvemos. ponemos un poquito de hielo. Televe1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Televe1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Televe1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces.
Recordamos que habíamos estado viendo la cuestión de la Operación Sol, ¿sí?, bajo un decreto reservado que Diego hizo los trámites y podemos contar con él, ¿sí? Operación que tenía por objetivo la ocupación de varias islas del Atlántico Sur. De varias sí. islas del Atlántico Sur. Y lo que estaba diciendo, lo que era la política talasocrática, bicontinental y bioceánica de esta escuela de defensa de la época de la señora de Perón, que es muy interesante, porque fueron 20 meses de gobierno, porque muchos hablan de eso como el gran desastre argentino, que fueron 20 meses de gobierno. Y esto recordarle al presidente y a muchos de sus alcohólicos secuaces troll que operan en las redes todo el tiempo. A ver, aún con Rodrigazo, que fue el momento más crítico de la economía, con pleno empleo, con fácil acceso al empleo, sin contraer un solo dólar de empréstito, con 5.187 millones heredados encima del gobierno de la NUCE, porque esto también hay que decirlo, y heredados originariamente, muchas veces se estudia la deuda externa desde Martínez de O, pero la deuda externa fue por culpa de sus amigos, socio y pariente Previch, ¿no? Asesor predilecto de Alfonsín después cuando asume la presidencia de la Nación. Pero el decreto originario de toma de empréstito y de enrolamiento al FMI fue firmado por Previch en su momento. Que si la deuda externa venía de ahí, ante las presiones, la señora, cumpliendo el mandato de su marido y el juramento de no contraer más deuda, entrega al gobierno con pago, entrega al gobierno, ¿no? Por supuesto, sí, le hicieron el golpe, pero quiero decir, para el 24 de marzo de 1976 se pagaron los justos intereses de lo que venía y no se contrajo un solo dólar de deuda externa, cuando después los famosos esgrimidores del discurso de la libertad de esa época, que decían que venían a traer la libertad, nos trajeron los primeros 45.000 millones de deuda externa, ya con la presencia de otro hoy muy celebrado exministro por Domingo Felipe Cavallo, que él fue uno de los principales impulsores, que ya venía de la época de la dictadura, no de la época del menemismo. Que estatizó la deuda de los privados. Privada, claro, en pública. Y después y González Fraga. Y González Fraga. Y llevó la inflación al 444%, con Martínez de Oz, ¿no? Más todos los negociados que en nombre del puritarismo, o encubriendo con este discurso de muchos de los militares que se hacían por un lado los nacionalistas católicos, porque esto también hay que decirlo, pero fue innegable también los negociados que hicieron con la Ítalo-Argentino de Electricidad, vinculado con Martínez de Oz, en donde se le han pagado 350.000 millones de dólares a una empresa que valía solo 16.000 millones según la auditoría que hizo el gobierno de la señora de Perón. Ese entre tantos negociados que serían más el desguace de los primeros desguaces de las empresas. Y no solo desde el ámbito militar, también de la democracia thatcheriana, ¿no? Porque la democracia en Argentina la inventó, dicho por ella, Margaret Thatcher, que ella se adjudicó los laureles de decir yo impuse la democracia en Argentina, ¿no? Sí, después Luis Alberto Romero, Beatriz Arlo y Jorge Lanata suscribieron esto y decían que había que prenderle una velita a Margaret Thatcher en su por devolvernos la democracia. Entre otro delincuente que en un país normal tendría que estar preso por traición a la patria, toda vez que el artículo 215 del Código Penal dice que traidor a la patria es todo aquel que menoscaba los intereses de la nación en cualquiera de sus formas, más allá de que hay una interpretación judicial que dicen no, solo esto se da en tiempos de guerra. Claro. El casus belli, claro, y eso es una explicación media que... Pero no nos obviemos el nombre, que ibas a decir un nombre. Es Fernando Iglesias, por supuesto. Claro. Que él, siendo diputado nacional, suscribe el mismo documento que decís vos. Sí. Sí, lo suscribe y hace el araca y todavía se digna hacer eso. Y Sapsay, el difunto Sebrelli, recientemente Vicente de Ípola, Emilio de Ípola, Vicente Palermo... A punto tal que usaron... De izquierda a derecha, ¿no? Sí, la gravedad del asunto que han utilizado ese documento en Malvinas, los habitantes han utilizado documento diciendo los propios argentinos gobernando, y no hubo interpelación en la Cámara Baja, nada en el Congreso de la Nación. No hubo una interpelación pública, en su momento le hemos hecho denuncia por traición a la patria que durmieron en los cajones con el tema de los fueros, ¿no? Parece que
como si representaran a la nación encima, porque el diputado tiene que representar al pueblo de la nación y está atentando contra un articulado de la propia Constitución Nacional. Pero bueno, volviendo al tema de la señora de Perón, había una escuela de defensa muy interesante, no solo en la Operación Sol, o este dato que brindás de la ruptura de relaciones exteriores con Gran Bretaña. ¿Y qué día se iba a tratar? El 24 de marzo a las 10 de la mañana, en lo que iba a ser la primera reunión secreta del Congreso de la Nación Argentina. Hay un diario de sesiones del 17 de marzo, una semana antes, que se cita a los embajadores a brindar explicaciones de lo que era, porque la misión Shackleton parece que fue bueno, una cosa así al azar, pero atentó contra la dignidad argentina, porque el nieto que vos mencionás de Shackleton desembarca en Malvinas en una fecha muy dolorosa para los argentinos y para camorrear, hablando vulgarmente, porque fue una camorra, un camorreo hablando vulgarmente, ¿no? El 3 de enero de 1976. Miren la fecha que eligen, y esto ya venía desde las famosas conversaciones por el tema de los recursos naturales y el petróleo con Griffith a la cabeza en octubre del 75, de que se rumoreaba de que había recursos naturales petroleros en la zona, y primero se habló de que bueno, con Argentina hagamos algo conjunto para ver qué hacemos en la zona, y en realidad lo que encubiertamente querían hacer era romper las negociaciones que tenían con el peronismo del condominio insular, porque eso fue el trasfondo. No sé si lo sabrás, si lo habrás investigado. ¿Por qué el canciller Viñes abandona el mandato, la orden de Perón de llevar adelante el tema del condominio? Porque Viñes se entiende. No es que, sí, el problema de Viñes, más que un desentendimiento, es que Gran Bretaña también las hizo todas justamente para romper unilateralmente las negociaciones. ¿Por qué? Primero, por lo de Shackleton, es un caso ya de claramente querer romper las negociaciones. Obvio. Ellos los disfrazaron con que no, Argentina quiere imponer condiciones, que mandar las condiciones que quiere imponer Argentina era mandar un representante técnico, no era nada descabellado, por otra parte. Y ellos avanzan, aun cuando el almirante Storni, el buque, le hace la orden de detención. Por eso que para nosotros cañoneamos al Endurance. Hubo fuego, se abrió fuego, orden de detención, fue un escándalo internacional. Con lo cual también la Gran Bretaña medio que forza mucho la situación de tratar de romper estas relaciones, estas negociaciones. Para la Cancillería no debe ser fácil, si ellos la están rompiendo en lo fáctico, ¿cómo avanzamos en lo político? Claro. Encima desembarcan el 3 de enero y nada, los ingleses no hacen nada adrede, ¿no? No. Nada de casualidad. No hace nada en casualidad. Después también lo que Inglaterra condena fuertemente es una publicación que la señora de Perón hizo imprimir, 350, era un librito que yo lo tengo extraordinario. Lo vieron como también un acto, dice, de ruptura de relaciones. Miren lo que cuestionó Gran Bretaña. Isabel Perón mandó a imprimir 350.000 ejemplares de una publicación que se llamaba Islas Malvinas de Argentina y que se mandó a todos los colegios. Y los alumnos lo tuvieron de forma gratuita. Es una publicación extraordinaria que decían por qué Malvinas es políticamente argentina, por historia, por geografía, por derecho internacional, por supuesto, y encima le dan un rol protagónico a la figura del Gaucho Rivero. Claro. De ahí que, y esto se impone, ese mero acto de educación, que integró la educación argentina, fue mal visto también por la Gran Bretaña como un acto de no sé qué. Sí. Y fue una de las denuncias para romper estas negociaciones del condominio insular. La política de recuperación del peronismo no era improvisada. Recordemos que a la señora de Perón le cuestionaron cuando ella manda a extender la pista de aterrizaje de Puerto Argentino. Decían, ¿cómo? La tienen los ingleses y encima le ponemos plata. Porque no veían, el árbol les tapaba el bosque a lo que era la defensa nacional. Y muchos opositores de la época, muchos... Convenio que había firmado el general Lanusse. Sí, también. ¿No? Sí, que habían hecho toda esa memorándum, digamos, de cooperación. Sí, sí, nosotros teníamos conjunta de cooperación, donde le mandamos maestras, donde le mandamos YPF, gas del Estado, Banco Nación tenía. Los vuelos regulares, Banco Nación. Tenía el Banco Nación. La pista de aterrizaje la extiende la señora de Perón, claro, en Puerto Argentino, porque fue todavía una de las críticas que se hizo en su momento de que estaba
financiando. Claro, una cuestión de que todavía decían financiaba a los ingleses, eso lo decían los opositores, pero era un acto de soberanía que estábamos haciendo sobre, y vaya qué acto de soberanía, ¿no? Amén de el primer DNI que se le entrega a un Kelper, que fue bajo gobierno de la señora de Perón. A Pedro Magleo se lo dio en mano ella, está la famosa foto de entregarle el DNI argentino. Eso viene de esa época, el mapa bicontinental, que después, porque después de 2003 se trató de revivir un poco todo eso que era copiado del otro gobierno sin decirlo. Claro. Con la diferencia de que el otro gobierno sí tenía voluntad política real. Claro. Porque convengamos que más allá, el gobierno británico que nos imponen en 2003, porque el gobierno del kirchnerismo yo sostengo que en adelante fue geopolítica británica, esto ni blairismo, es la tercera vía de Anthony Giddens. Sí, el primer viaje que hace la pareja presidencial, Néstor y Cristina, es a Londres. Es a Londres. Anthony Giddens, que la tercera vía y todo ese chamuyo. Y si uno ve... Que se cae a pedazos cuando fue la invasión al Golfo, a Irak, donde Tony Blair deja la socialdemocracia y el gobierno, digamos... Y allá, pero estos pseudo-socialismos claro. hispanoamericanos, de acá de América del Sur, estos pseudo-socialismos continuaron igualmente con las mismas banderitas, ¿no? De deshacerse con las de Anthony Giddens. Y es eso. Y la prueba de lo que son y de lo que los pinta de cuerpo entero está, por ejemplo, cuando se mandó a derogar la ley Gaucho Rivero, las leyes provinciales Gaucho Rivero, que prohibían el atraco, el anclaje de buques de cruceros y buques internacionales que tuvieron por destino Malvina, y esto sabemos de que el propio gobierno nacional mandó a derogar las leyes provinciales que se habían sancionado en Tierra del Fuego, en Patagonia, en algunos, incluso existieron ordenanzas municipales. Eso lo muestra de cuerpo entero, ¿no? Bueno, yo tuve una discusión con un diplomático que fue miembro de la Secretaría Malvinas y luego embajador en Londres en el gobierno de Alberto Fernández. Y él en esa época argumentaba, no, porque nosotros no podemos aplicar la ley Gaucho Rivero porque eso nos pondría en desventaja a la ciudad de Ushuaia, que la queremos promocionar como el lugar más austral del continente americano para la Antártida, ¿no? Para el turismo antártico, en contraposición o en competencia con Punta Arenas. Un argumento estúpido, porque en definitiva... Punta Arenas es un poco la voluntad de los chilenos, digamos, de ocupar ese territorio. Y bueno, nadie le puede reclamar nada si después nosotros no la tenemos. Cuando habíamos conseguido la solidaridad de Uruguay, de Brasil y de Perú en ese momento para encarecer los costos de la ocupación y no permitir el arribo y el amarre de buques británicos. Y sin embargo, todo eso lo volvieron para atrás, ¿no? Con argumentos falaces para lo que estás explicando justamente vos, abandonar una política de ahogamiento de los británicos. Sí, y otra de las cosas, porque no se aprovechó esta volada, hablando vulgarmente, del pedido de explicación, el pedido de informe y ruptura temporaria de relaciones exteriores con la Gran Bretaña tras la misión Shackleton. Pero la señora de Perón envía en el proyecto oficial, además, insertar la temática del canal de Beagle, también, ahora que hablaste de Chile, y fue para el mismo día, iba a ser para el 24 de marzo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la señora de Perón declaró inconstitucional la disposición de la NUCE, que existió, de esta posibilidad de que arbitre la cuestión la reina de Inglaterra, porque la NUCE propone a la reina de Inglaterra cuando hace el acuerdo con Allende, por esas cosas de que hablamos muchas veces de derecha a izquierda, ya de posta, han ido a tener en Salta, Allende, a los abrazos y a los besuqueos de la época con el general Lanusse, en este pacto de que arbitre la reina de Inglaterra, que obviamente lo que menos va a ser imparcial e independiente, en esto, porque históricamente lo han sido, ¿no? Con la gravedad de otro asunto que muy pocos saben, de que el almirante, anteriormente, esto denunciado está en los documentos oficiales, hasta Chile se escandaliza, un 3 de enero, mirá qué fecha significativa también, pero eso no sé si de casualidad o no, pero en Chile está, ahí existen libros, existe una publicación, una denuncia oficial
del boletín del diario de la Cámara de Diputados en la época, que denuncian de que el almirante Isaac Rojas se junta con el duque de Edimburgo en Antártida. Y denuncian Chile esta reunión que quieren hacer. Rojas quiere comprar buques británicos. Después, para dejar tranquilos a los chilenos, prácticamente le dicen, no, igual ustedes quédense tranquilos. Prácticamente se denuncia de que hubo una componenda de entrega. Y la reunión en Antártida incluso está, si bien se habló en algunos sectores nacionalistas en Argentina, incluso en la prensa internacional se hizo eco de esto. De un Rojas que se junta con el duque de Edimburgo, hablaron incluso de alguna connotación del rito escocés masónico en la juntada. Después Perón también lo denuncia. Perón denuncia este encuentro, dice, se junta Rojas a jugar al polo con el duque de Edimburgo, con el príncipe consorte. Perón se escandaliza de eso, si bien creo que tenía mal el dato de la fecha, por lo que he buscado, porque él denuncia una fecha, pero no sé si el duque estuvo acá, capaz que ha estado. Pero el encuentro en Antártida fue muy significativo, fue muy significativo ese encuentro, y después le dan la garantía a los chilenos de que no, al contrario, no es para atentar contra sus intereses prácticamente, le dice. Pero la señora de Perón aprovecha esto para denunciar. ¿Por qué? Primero porque el ANUCE no tenía la autoridad constitucional para disponer semejante acto de esta cuestión de soberanía nacional. Ese fue el principal argumento que querían traer al debate escena, y se denuncia este acuerdo del famoso laudo arbitral que querían traer a la Argentina. Y por supuesto, este asunto de la violación a las aguas territoriales argentinas, porque la verdad el acto de violación de la soberanía nacional fue grotesco. El buque a propósito pasó cerca de la costa argentina, no se detuvo en ningún lado a pesar de las intimaciones de alto, ¿no? Hizo todo para romper también este tema de negociación. Y hay actos extraordinarios. Yo más busco, uno más encuentra de esa escuela de defensa. La otra vez, por ejemplo, yo creo que nunca más se hizo, y es tan importante para Argentina, esta Argentina con una densidad demográfica alta en algunos sectores y despoblada en otros, vaya a saber con qué interés, de que la señora de Perón mandó a tratar de crear 504 nuevas ciudades, con un plan de colonización en la Patagonia, casualmente, fomentando bajo los valores patrios a las poblaciones argentinas descendientes de aborígenes, de indígenas, de tehuelches, etc. Y ella lo promueve esto en lo que fue el Día de las Américas, en abril de 1975. Es extraordinario si uno busca esa política de cómo crear ciudades en la Patagonia, en aras de la defensa nacional. Es extraordinario. Yo no hace mucho me empecé a estudiar eso, porque quedó relegado en el tiempo, lógicamente, y es una política totalmente contraria a lo que vinieron a tratar de hacer después los socialdemócratas de este plan anglófilo de fomentar a los mismos territorios en aras de justamente ocupar en favor de los que tienen sede en Bristol en Inglaterra, ¿no? De los territorios, ¿no? Sí. O sea que Isabel Perón, Mapuches, podríamos decir que es la última expresión de un gobierno basado en principios estratégicos, patrióticos, de la doctrina peronista. por lo menos ha tenido una escuela de defensa o una idea de defensa nacional que a mí me parece extraordinario, incluso para tratar de retomarlo, porque la verdad estaba muy bien pensado. A ella le han hecho detracciones de que tenía escuela primaria, un montón de cuestiones de calumnias, de injurias, pero la verdad los doctores que la sucedieron con títulos universitarios, la verdad nos han llevado al peor de los deterioros y a ya no sé cuándo tocaremos fondo del todo, porque parece que cada vez peor. Y la última joya es la cuestión que plantea Milei con volver al acuerdo de Macri, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos terminás de contar un poquito Bueno, de eso eso? ha sido parte también de la polémica con la vicepresidenta, Claro. que ella dijo hasta acá llegamos, ¿no? Es esto de reactivar el Fornador y Duncan, algo así. Fornador y Duncan, ¿no? De reactivar toda esta política que, la verdad, es un acto de sojuzgamiento total de la Gran Bretaña, acorde a los acuerdos de Madrid. Tampoco Claro. convengamos de que no es que
que viene bajo otra lógica. Firmado allá a principios de los 90 y que han pasado todos los gobiernos y ninguno lo ha desconocido, ¿no? Sí, el acuerdo de declaración de nación más favorecida a Gran Bretaña, inmediatamente y como parte de la reanudación de las relaciones bilaterales, que está plenamente vigente. Está plenamente vigente. Plenamente vigente. Sí, ya desembosado ahora con lo que dice Hugo, ¿no? De esto del presidente, de querer volver a eso y hacer prácticamente haciendo una política sarmientina, ¿no? De que prácticamente esto de que es útil para la civilización y el progreso que los usurpadores estén ahí, ¿no? En la antesala a la Antártida. También el estudio de las rocas Clark, que estas famosas rocas que salían, había todo y esto en las escuelas primarias, era el fomento en la educación de esto, había un interés nacional ya en la escuela primaria, o por lo menos de tratar de instalar esta conciencia social de la causa nacional en las escuelas. Por eso creo que desde el punto de vista de la defensa, la señora de Perón no ha sido una improvisada, por lo menos lo podemos ver en los decretos secretos, en los intentos, amén de los actos que también que han tenido coraje, ¿no? Ese coraje de detener y de procesar al directorio de Bungibor, ¿no? Por lavar dinero, de tener vinculaciones con intereses internacionales para darle armas a la guerrilla, vaya a saber con qué interés, porque la verdad que bancos estén fomentando, ¿con qué interés? Bancos ingleses. Bancos ingleses. Bancos ingleses fomentando... dándole armas a las supuestas fuerzas, organizaciones insurreccionales, y después, el 24 de marzo, cuando se iba a tomar una determinación sobre la ruptura o no de relaciones con el Reino Unido por el tema Malvinas, ocurre el golpe de Estado. 10 horas antes, a la medianoche, ocurre el golpe de Estado, una fecha significativa que llama la atención, poderosamente, no es por ser conspiranoico, pero llama la atención. Pero hay que ponerlo como, son datos ciertos y abre el interrogante. Y después la prensa británica haciéndose eco de que se terminó con las hostilidades, ya prácticamente ya sabiendo cómo iba a ser la política. Y hay algo, yo fui muy amigo, lo quise mucho a Enrique Oliva, François Lepot. Sí, gran amigo y maestro. Un grande, sí. En mi juventud lo he exprimido mucho. Él era muy isabelista, se ha puesto la causa al hombro cuando la señora de Perón la detienen en España. Ha sido uno de los pocos que se ha puesto esa causa como bandera, que ha tratado de congregar. Y él me contaba, el Estado de Malvinas, por supuesto, y él me contaba que tenía la misión de tratar de sacarle una declaración a la señora después de la recuperación. Del 2 de abril, una recuperación escrita, él ya tenía la prensa, también iban a trabajar con algo con Pepe Rosa, como para... la señora ya estaba, por supuesto, en el exilio en España, y él me ha dicho, yo he estado muy enojado con ella porque no me respondía, hasta que logré dar con ella y me dijo, mire Oliva, si usted me explica cómo por un lado hablamos de discursos de recuperación de la soberanía en Malvinas, ¿cómo se condice eso con Roberto Alemán? Le dijo así. Ministro de Economía de la dictadura. Y cómo los intereses del Banco Inglés en Argentina no se tocan. Yo con gusto le hago, si usted me lo explica, yo con gusto le hago una declaración. Claro, y ahí Enrique Oliva, junto con el Colorado Ramos, Abelardo Ramos, sacan esa frase que dice, ya que echamos al inglés, hay que echar al alemán. Eso. Roberto Alemán. Bueno, pero él me ha contado que estuvo muy enojado hasta que la señora le dio esa explicación, porque dice que la única declaración que hacía la señora es yo voy a armar misa por los caídos, y ella armaba misas en esa época en España, de hecho cuando viene a Argentina ha hecho muchas misas por los caídos, pero él me lo ha contado no muy lejos de acá, que fue una de las pocas que en la época la vio en esta fusividad, ¿no? Que le dice, pero ¿cómo se condice eso con Alemán? Claro. En el Ministerio de Economía protegiendo los intereses británicos. Y pagando religiosamente la deuda externa, porque había que honrar la deuda. Mientras nosotros estábamos combatiendo en el Atlántico Sur, el tipo decía que había que honrar la deuda para pagarle a los ingleses para que ellos tuvieran más dinero para armarse más contra nosotros. No, una incongruencia. Bueno, de por sí los millones de hectáreas, tampoco que tenía el enemigo en Argentina no se han tocado. No se han tocado. Pero como me decía, una sabia respuesta de la señora que en su momento fue la primera en plantearlo, ¿no? Claro. En esa época, cuando me decía estar
o no entender o estar enojado porque querían una declaración para distintas líneas. Mucha lucidez. Claro. Muy Tenían bien. la misión, no sé de dónde, de traer esa declaración, pero una lucidez extraordinaria, ¿no? Bueno, muchachos, Ha sido un lujo No, tenerte, al Diego. contrario, yo me siento como en casa siempre que estoy con ustedes y acá. muchas Sí, ¿no? gracias. A ustedes por invitarme. Le pedimos a los amigos que miran el programa, que lo difundan, que nos ayuden a difundirlo y que nos escriban a renacimientonacional2024@gmail.com comentándonos qué le parece el programa y inclusive haciendo propuestas. Nada más y muchas gracias. A ustedes por invitarme, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.